el IBEX toca el 12.000 y suma un 1,8% en su tercera semana al alza. Las bolsas europeas han despedido la semana con otra jornada de subidas marcada por un nuevo rally en Asia, el bajón en los IPC en Europa y la moderación en el indicador de inflación preferido de la Fed en Estados Unidos. El IBEX, rezagado por el lastre de los bancos, no ha podido con los 12.000 puntos, nivel que ha tocado varias veces durante la sesión. Al cierre ha sumado un 0,12% hasta los 11.967,90 puntos. El selectivo español se ha revalorizado un 1,8% en su tercera semana de ganancias. Nueva jornada de subidas en las bolsas europeas de las que el IBEX se ha quedado algo rezagado. Las 3 últimas semanas, gracias a las novedades procedentes de Europa, Estados Unidos y Asia, han dado un empujón alcista a los mercados. Las subidas se activaron justo antes de la nueva bajada de tipos del Banco Central Europeo. Cobraron fuerza con el recorte de la Reserva Federal, de 50 puntos básicos. Y se han intensificado esta semana con la sorpresa de los estímulos multimillonarios lanzados por China. El resultado combinado son unas medidas de apoyo a la economía que han diluido las alertas macro que atenazaban los mercados. Los temores a una recesión pierden protagonismo y el panorama inversor se despeja. Los últimos datos macro, además, no han desentonado, afianzando las expectativas de una resiliencia económica. La agenda de hoy volvía a pasar revista a una variable clave en el nuevo ciclo bajista de los tipos de interés, la inflación. La de España, al igual que la de Francia, ha sorprendido ampliamente a los analistas. Las previsiones apuntaban a una caída hasta el 1,9% en septiembre, frente al 2,3% de agosto. El freno se ha agravado hasta el 1,5%. Mediada la sesión, los focos del mercado se centraron en el dato de inflación preferido de la Fed, el deflactor de consumo privado. Este indicador se ha moderado desde el 2,5% hasta el 2,2%, una décima por debajo de lo esperado, si bien en tasa subyacente se ha registrado un repunte desde el 2,6% hasta el 2,7%, en línea con lo previsto. IBEX 35. La bolsa española comenzó la jornada con nuevas señales de euforia en la renta variable asiática, disparada por los estímulos de China, y con nuevas sorpresas en los datos macro locales. El IPC en España se ha desinflado más de lo esperado, al 1,5%, al tiempo que el PIB ha sido revisado al alza, hasta el 3,1%. Sin embargo, después de las últimas subidas, el IBEX ha chocado contra la resistencia de los 12.000 puntos, una barrera inédita desde el año 2010. Al cierre, el índice ha sumado un 0,12% hasta los 11.967,90 puntos. En las últimas 5 sesiones se ha revalorizado un 1,8% y encadena su tercera semana de ascensos. El IBEX ha encontrado hoy aliados en las subidas como Puig y Repsol. La empresa de fragancias y cosméticos ha vuelto a sacar partido al mayor optimismo sobre la recuperación del mercado del lujo en China y ha sumado otro 1,48% tras el 3,6% que ganó en la sesión anterior. En el caso de Repsol, su cotización ha repuntado un 1,38% con el freno en las caídas del petróleo y la amenaza que supone para el sector el huracán que azota Estados Unidos. En el extremo opuesto, entre los valores más bajistas destaca Solaria, menos 2,51%. La empresa se ha contagiado de las alertas financieras que sobrevuelan a otra compañía del sector, Soltec. Pero el principal freno del IBEX han sido los bancos. Los inversores han reaccionado al vuelco en las expectativas sobre las rebajas del BCE con descensos generalizados en el sector financiero. Unicaja ha recortado un 4,17%. CaixaBank, un 3,92%, Sabadell, un 1,63% y Bankinter, un 2,51%. Bolsa Europea. La renta variable europea ha presentado un mejor balance que el selectivo español, aunque lejos del nuevo rally que han protagonizado hoy las bolsas asiáticas, más 2,3% en Japón y más 4,4% en China. El índice DAX alemán ha dado un paso más hacia la barrera de los $20.000 con una subida del 1,22%. El CAC francés se ha revalorizado un 0,64%, el MIB italiano, un 0,92%, y el FTSE británico, un 0,43%.
El sector del lujo ha recibido un nuevo revulsivo para prolongar las subidas logradas al calor de los estímulos lanzados en China. El líder del sector, LVMH, más 3,7%, ha adquirido un 10% en un accionista de referencia de Moncler. La empresa italiana se ha disparado un 10,9% en la bolsa de Milán y los avances se han extendido a otros valores medianos del sector como Hugo Boss, más 5,4%, Brunello Cucinello, más 3,8% y Burberry, más 7%. Petróleo, euro, deuda, oro y Bitcoin. El precio del petróleo rebota moderadamente tras la corrección de ayer. El barril de Brent cocha a $71 frente a los $68 del barril tipo West Texas de referencia en Estados Unidos. En el mercado de divisas, el dólar se fortalece en una jornada marcada por la caída del deflactor del consumo privado en Estados Unidos, pero también por unas cifras de inflación inferiores a lo esperado en países europeos como España y Francia, un factor que despeja el camino hacia nuevas bajadas de tipos del BCE. El euro se aleja de los $1,12, mientras que la libra británica baja de los $1,34. Los intereses de la deuda recortan posiciones. El pinchazo en las cifras de inflación amplía el margen para nuevas rebajas de tipos del BCE y reduce la rentabilidad exigida al Bund alemán hacia niveles más próximos al 2,10%. El interés del bono español a 10 años, después de rozar el 3% a mediados de semana, se repliega hoy hacia el 2,90%. En Estados Unidos, tras la moderación del dato de PCE, el rendimiento del bono a 10 años hasta el entorno del 3,75%. La cotización del oro corrige tras los últimos máximos marcados y la mejora del dólar. Los futuros del metal precioso bajan hasta los $2.670 por onza. En el mercado cripto los avances sí tienen continuidad e impulsan el precio del Bitcoin hasta los $66.000.